En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp. Y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy, cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. Muy buenos días, muchas gracias a todos por conectarse. En un minuto vamos a empezar con el webinar. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por conectarse temprano. Mi nombre es Cristel Miranda, soy directora de productos de inversión. El día de hoy vamos a tener un tema de inversiones de corto plazo. Yo creo que es algo muy importante para tomar cualquier tipo de decisión, no solamente de ahorros, sino también de inversiones. Entonces, bueno, como es de esperarse, contamos con un panel súper especialista y profesional. Tenemos con nosotros a Víctor Díaz, es el Managing Director de Renta Fija, y nuestro portafolio manager líder de la estrategia de renta fija, de las estrategias de renta fija que manejamos en Credicorp Capital Asset Management. Y tenemos a Nicolás Reto, que junto con Víctor Díaz es co-portfolio manager de la estrategia de Short Duration, que es la que vamos a visitar el día de hoy. Muchas gracias, Víctor y Nicolás. Bienvenidos a este webinar. Gracias, Cristel. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, como dice el tema de hoy, hoy vamos a hablar sobre opciones de inversión de corta duración, ¿no? Bueno, una de las opciones de inversión de corta duración, primero quiero presentarnos, yo no sé si todos están al tanto de quiénes somos desde Credicorp Capital Asset Management, seguramente tienen mucha interacción con nuestros productos, ¿no? Pero hay muchas otras cosas y creo que uno nunca termina de descubrir toda esa oferta inmensa de valor que nosotros como compañía ofrecemos. Así que quiero detenerme acá un minuto simplemente para explicarles que Credicorp Capital Asset Management es una unidad de gestión y administración de estrategias, de inversiones, de portafolios de inversión. Nuestro equipo gestor administra 9 billones de activos bajo gestión en estrategias de toda la región. Y si ustedes me preguntan, ¿dónde se especializa Credicorp Capital? Bueno, tenemos una presencia muy fuerte en Latinoamérica, con equipos desplegados a lo largo de Latinoamérica, con lo cual el nivel de especialización que tenemos es justo aquí en la región. Somos una administradora de inversiones de Latinoamérica, básicamente. Y en ese sentido, a lo largo de los años de historia, no solamente hemos estructurado fondos locales, que seguramente ustedes conocen, fondos conservadores, por ejemplo, dentro de los mercados locales de Chile, Perú, Colombia, sino también hemos estructurado unos fondos con una marca más internacional en términos de jurisdicción, que son productos que pues han crecido mucho en términos de la base de inversionistas, a inversionistas institucionales, tipo AFPs, aseguradoras de la región, por fuera,
bancas privadas como la nuestra, pero también otras bancas privadas de Miami, que se puso tan caliente esa zona en los últimos años, ¿no? Entonces, realmente, aquí nosotros tenemos 5 productos y quiero resaltar rápidamente 2 fondos de renta variable, uno de acciones latinoamericanas, que es un fondo que ha ido evolucionando a lo largo de los años. En los últimos 2 años ha tenido retornos positivos, muy positivos y bastante competitivos respecto a su grupo comparativo. Es un fondo que invierte de manera selectiva en 40, 50 acciones latinoamericanas y se va moviendo entre ese grupo, toma algunas apuestas también dentro de un sector de mayor crecimiento, innovación, etcétera. Y de ahí es de donde nace nuestra segunda idea de Acciones e Innovación LATAM, que es un fondo que ya tiene 1 año y medio de historia aproximadamente, que es el primer fondo de innovación de Latinoamérica en la industria, el primer fondo en su tipo en la industria y top performer en su categoría desde su lanzamiento. Luego ya por el lado de renta fija, para entrar un poco a los temas que tenemos el día de hoy, tenemos 3 estrategias base. La primera es la de deuda corporativa de corta duración, que ahora vamos a ver un poco más el detalle, pero básicamente lo que busca es optimizar el capital de muy corto plazo, ¿no? Cuando uno piensa en corto plazo, de repente piensa en una cuenta de ahorros o piensa en un depósito a plazo y listo. Y el siguiente paso de repente está muy lejano porque ya estamos hablando de una renta fija de larga duración o bonos, ¿no? Y esto se ubica justo un poquito después de las opciones más conservadoras, pero dándole al inversionista un catalizador adicional de rentabilidad debido a esta prima de rendimiento en Latinoamérica. De hecho, hace poco hemos sido rankeados en el top 20 de más de 200 fondos en el mundo que se dedican a estrategias de corto plazo, por una empresa que se llama Citywire, que es básicamente una sociedad de inversionistas de fondos mutuos, ¿no? Luego está nuestro fondo deuda corporativa grado de inversión, también manejado por el equipo de Víctor, que eso está mucho más enfocado en las empresas premium de Latinoamérica, con duraciones un poquito más largas, ¿no? De hecho, hubo mucha competencia en este sector en algún momento, en esa estrategia, pero son pocos los que hemos quedado y de hecho Credicorp Capital es el fondo más fuerte dentro de esta estrategia, con más de 5 años de track record y más de 150 millones de dólares administrados. Y por último, el deuda corporativa LATAM High Yield de alto rendimiento, que como dice Víctor, es nuestro fondo bandera, ¿no? Este es manejado directamente por Víctor como el portfolio manager, tiene más de 10 años de vigencia en el mercado y ofrece una exposición no solamente diversificada, sino también selectiva dentro del universo de renta fija de alto rendimiento. Entonces, ya con esta introducción a nuestras capacidades como asset management, quiero enfocarme específicamente en la renta fija. En el caso de la renta fija, contamos con 17 años de experiencia en promedio en el equipo y más de 4.4 billones de activos gestionados en renta fija en Latinoamérica. Como ustedes saben, esos 5 fondos que les mencioné son los que tienen una huella un poco más internacional de cara al domicilio, pero nosotros tenemos patas locales demasiado fuertes y en total, si sumamos todos los fondos de renta fija que nosotros administramos con nuestros propios recursos de inversión, son en total 54 fondos de renta fija en toda la región. Tenemos más de 200 empresas latinoamericanas cubiertas por el equipo y es un equipo conformado por más de 25 profesionales de inversión especializados en renta fija. Ahí a la derecha pueden encontrar a Víctor, que tiene una experiencia de 23 años en el mercado. Todo lo que ha visto, oído, hecho es renta fija latinoamericana, así que es un gran especialista. Luego está Andrés Price, que es un co-portfolio manager que está basado en Chile, con 15 años de experiencia. Y luego está Nicolás Reto, que está en esta llamada que es el co-portfolio manager de la estrategia de corto plazo, con 10 años de experiencia en el mundo de la renta fija. Y todo esto, obviamente, ellos no son solamente la cara de los portafolios, sino que están respaldados por todo un equipo de análisis, un equipo de economistas, un equipo de traders, un equipo de middle office, ¿no? Realmente es un sistema, es un ecosistema, digamos, de gestión de inversiones lo que hay detrás de cada una de las cabezas que van a ver el día de hoy. Entonces, antes de empezar y darle el pase ya a Víctor, ¿cómo pensamos este fondo de corta duración, que es el Credicorp Capital LATAM Short Duration Fund, en este contexto, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo pensamos en este fondo? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Digamos que a veces uno tiene un capital de corto plazo que está destinado a sus gastos, ¿no? Que entre los próximos 0 a 3 meses, que tiene una necesidad de liquidez inmediata, y de hecho ahí
por lo general uno va y tira los ahorros en una cuenta de ahorros que no genera nada y de ahí va sacando sus gastos. Igual yo les recomiendo, si tienen un asesor de inversiones o un asesor financiero de Credicorp Capital, vayan y pregúntenle por algunas opciones más de bolsillo, porque yo creo que igual ese capital se puede rentabilizar en el muy corto plazo. Pero luego está ese cash que yo sé que no voy a utilizar en los próximos 3 meses y quizás ni siquiera en los próximos 6 meses o en los próximos 9 meses. Es decir, la expectativa de inversión que yo podría tener respecto a esos flujos podría ser incluso hasta un año, ¿no? Es un capital que de repente puede ser distintas razones. Puede ser que lo voy a destinar para una inversión importante en algún activo. Puede ser que de repente tengo un perfil muy conservador y todavía me quiero mantener en opciones que me generen una rentabilidad por encima de las opciones más tradicionales, ¿no? O puede ser que de repente esté esperando un momento más oportuno para invertir y también me voy parqueando como en ese tipo de estrategias, ¿no? Y ahí es donde entra nuestro fondo y la propuesta de valor que tenemos, que es el fondo LATAM Short Duration, que es un mejorador de la rentabilidad de la caja estructural y que además tiene más de 200 millones de dólares gestionado por este equipo de Credicorp Capital Asset Management, siendo uno de los gestores más relevantes de la región. Actualmente, para que tengan una idea, en términos de características al cierre de febrero, el fondo tiene una rentabilidad esperada bruta de 5.95%, bastante alta, con una duración más pegada a un año. Ahora Víctor también les va a contar cómo es que ha ido moviendo esta duración y una calidad crediticia triple B. Y como les había mencionado, hemos salido rankeados dentro de los top 20. Y ahí ya, Víctor, te doy el pase para que expliques un poquito más de qué se trata la estrategia y cómo genera valor. Muchas gracias, Cris. Y bueno, gracias también a todos por participar. A ver, la verdad es que tuvimos muchos años desde los momentos prepandemia, pospandemia, con tasas de interés bastante bajas, cercanas a cero en algún momento, no solo en moneda local, sino también en dólares. Y este producto o esta estrategia reflejada en este fondo, en este producto, busca aprovechar quizás digamos, el espacio más simple de la renta fija, que es un portafolio de buena calidad crediticia, con mucha liquidez y que invierte a plazos que le permiten tener una baja volatilidad y otorgar una rentabilidad atractiva para los particularmente fines que Cristela ha planteado como complemento a estrategias de cuentas de ahorros o ese tipo, ¿ok? Y cuando nosotros conversábamos de cara a esta llamada, ¿cuál es el principal factor o el atributo que distingue este portafolio en estos muchos años? Porque este es un portafolio que siempre ha sido un portafolio internacional y recientemente ha sido un portafolio que se incorporó a nuestra plataforma en Luxemburgo, porque nosotros veíamos hace muchos años que en algún momento las tasas iban a subir y queríamos tener una oferta de valor en toda la estructura de riesgo, retorno y plazo, ¿ok? Y creemos que lo que diferencia este fondo de muchos otros, y por eso es un portafolio que ha tenido un ranking, una posición en el ranking de fondos globales, hecho por una entidad tercera, bastante, digamos, alta, es que este fondo siempre ha tenido la noción de preservación de capital en riesgo crediticio como su pilar, ¿ok? Cuando uno ve lo que ha pasado en estos últimos años, lo que ha ocurrido, creo yo, pues son los errores típicos a manejar este tipo de portafolios. El primero es tratar de meter bonos con riesgo, por ejemplo, categorías B o inferiores, para tener un pick-up en el portafolio, ¿ok? Y yo creo que esa es la manera incorrecta de ver un fondo de este tipo, ¿ok? Porque simplemente lo que se hace con una estrategia de ese tipo es agregar mucho más riesgo crediticio y la posibilidad de que venga una crisis y agarre a un default en el portafolio, ¿ok? Este portafolio en términos de riesgo está cortado. Cuando uno llega a los nombres Ws, es donde encuentra su máxima tolerancia a riesgo crediticio, ¿ok? Y lo otro es las concentraciones. O sea, este portafolio es un portafolio que hoy día tiene a más de 40 emisores, se maneja entre 40 y 50. Yo iría en promedio 2-3% por emisor. Y ese es otro, digamos, factor que quizás ha sido complejo estos años, porque en muchas ocasiones, digamos, la convicción ha llevado a posiciones concentradas en algunos portafolios
Y indudablemente la concentración creo que pues es uno de los riesgos más importantes al invertir en renta fija. Y sobre todo la concentración con riesgo. Entonces, este portafolio lo que trata de hacer es, primero, tener un rating promedio investment grade, que eso ha sido durante todos los años de existencia, un portafolio muy diversificado y que corte las exposiciones básicamente hasta pues emisores que son W. ¿Ok? Y cuando uno ve la historia de lo que ha pasado en estos 2, 3, 4, 5 años, uno encuentra, por ejemplo, a portafolios que en su momento tomaron exposición en bonos argentinos de corto plazo. ¿Ok? Hace ya varios años, uno encuentra portafolios que tomaron exposición en financieras no bancarias mexicanas, que ha sido también una situación bastante compleja en los mercados latinoamericanos, incluyendo el peruano, con muchos inversionistas con posiciones en este tipo de bonos. Bueno, la verdad es que este portafolio no ha tenido ninguna de ese tipo de exposiciones, ¿no? Y vamos a hablar un poco más en detalle luego, pero tenemos un proceso de inversión, yo creo que define filosóficamente a qué cosas va a ir este portafolio, a qué cosas no, y además, dentro de las inversiones que va a tomar, básicamente cómo enfocar el análisis de corto plazo. El análisis de corto plazo parece sencillo, ¿ok? Y muchas veces es intuitivo, ¿no? Bueno, tengo un bono que me paga 10% y vence en un año. La verdad es que para que un bono pague 10% un año es porque hay problemas. O sea, y el principal riesgo en una inversión de ese tipo, como en su momento fueron las financieras bancarias, no bancarias mexicanas, es que esos bonos están muy cerca de la par. Entonces el downside está en su momento más alto cuando un bono está cerca de vencer, ¿ok? Un bono riesgoso, ¿no? Pero ya hablaremos un poco más de ejemplos sobre cómo hemos gestionado esa parte crediticia. Si vas a la siguiente, otro pilar de riesgo es la volatilidad. Nosotros sabemos que los inversionistas que van a este portafolio, como lo ha propuesto Cristel, son inversionistas que quieren un mejorador a sus cuentas de corto plazo, ¿ok? Es un mejorador, no es un detractor, ¿ok? Y por eso, cuando uno ve lo que ha ocurrido estos ya 2, 3, 4 años en términos de la gestión, por ejemplo, de la duración, que es como que el área sombreada de color celeste, ¿ok? Uno lo que ve es que este portafolio se ha manejado en una duración, en un rango entre 3 meses y 12 meses, ¿ok? Por aquí, ¿no? En la parte de fines del 22. Lo que nosotros vimos, recuerden en aquel momento, ¿ok? El 2022 fue uno de los años más difíciles para la renta fija en los últimos 40 o 50 años. Fue difícil generar rentabilidades positivas en el 22, pero algo interesante aquí es que ustedes pueden ver que hacia fines del 21, inicios del 22, se comenzaban ya a producir pérdidas en el mercado de renta fija. ¿Y qué es lo que se hizo como gestión proactiva? Se bajó el riesgo de volatilidad en este portafolio, slash la duración, ¿ok? Entre otros factores de riesgo, ¿ok? Y eso permitió que el fondo llegara justamente con una disminución relevante de la duración, casi de un año, 12 meses a 3 meses, en el momento más álgido de subida de tasas. ¿Ok? ¿Y cuál fue la lógica acá? El fondo estuvo negativo en el primer semestre de 22 y se cortó ese riesgo y se cerró el 22 positivo. ¿Ok? Eso básicamente lo que nos indica es que nosotros somos muy sensibles a que este portafolio no tenga pérdidas. ¿Ok? Porque queremos que sea un mejorador, pero evite ser un detractor. Otra cosa interesante aquí es que digamos, el efecto doble es que tener esa exposición tan corta en duración o en plazos cortitos de vencimiento le permitió a este portafolio reinvertirse a tasas muy altas durante el año pasado, ¿ok? Y aprovechar oportunidades de mercado en distintos emisores, en distintos países y distintos sectores, ¿ok? Y hoy día el portafolio ha retomado una convicción constructiva sobre la duración. Hemos estado incrementando el plazo promedio, los niveles de tasa nos parece que particularmente las estrategias de corto plazo tienen la mejor combinación de niveles altos y baja volatilidad. Y hoy día creo que podemos expresar una visión mucho más, digamos, un poco más positiva sobre lo que nos puede dar hoy día el yield alto vis a vis una volatilidad acotada. ¿Ok?
Si vas a la siguiente, por favor. Giselle. Aquí es interesante porque este es un portafolio además que ha tenido mucha gestión activa. Cuando uno ve la configuración de portafolio por país, eh, la ve un poco por sector económico. Yo creo que estos últimos 2 años, 2 años y medio casi, creo que han sido un buffet para aquellos inversionistas que saben aprovechar las oportunidades de corto plazo. ¿Ok? Nos hemos podido movilizar, por ejemplo, básicamente en tres frentes, ¿no? México, eh, con una economía muy bollante para lo que es el mundo hoy día, con la verdad es que una cercanía a la economía americana que ha hecho que el ambiente de negocios sea bastante propicio como para encontrar oportunidades de inversión. Cuando hay inversión, se hace mucho más fácil el refinanciamiento, ¿ok? Las empresas pueden continuar con sus planes de negocio y ahí hemos encontrado un mercado muy atractivo para que podamos implementar una estrategia fundamental de reinversión, de análisis, de refinanciamiento y poder invertir en muchos papeles a tasas bastante atractivas y pues no incluir, digamos, no tener riesgos de refinanciamiento relevantes. El otro es Brasil. Brasil estuvo bastante volátil hacia el año pasado por el tema de las elecciones y el ruido que ello generaba, pero la verdad es que la economía brasilera también tuvo un buen 2023, un mercado con mucha volatilidad al inicio del año, pero que luego la verdad es que comenzó a ordenarse mejor. El crecimiento de los mercados internacionales ayudaron mucho, el comercio internacional ayudó mucho a Brasil, la industria de commodities también anduvo bastante bien y encontramos también oportunidades muy castigadas por el riesgo soberano brasilero. ¿Ok? Y finalmente Estados Unidos, o sea, este es un portafolio que por lo menos tiene que tener 70% de los activos invertidos en América Latina. Y eso nos permite a nosotros aprovechar algunas oportunidades fuera de la región, particularmente en Estados Unidos, en financieras, empresas muy consolidadas, eh, que en algún momento comenzaron a pagar tasas, spreads, la verdad que bastante atractivos. En ese sentido, el descuento que existe en los bonos corporativos de corto plazo latinoamericanos y Estados Unidos está atractivo, se ha comprimido un poco, pero en algún momento dio buenas ventanas de inversión. ¿Ok? Entonces, aquí sectorialmente también nos hemos podido mover. Naturalmente, las financieras tienen un peso importante en la región y eso hace que pues, nosotros podamos, justamente sumando países y sectores, darle acceso a nuestros inversionistas a este mercado. No es un mercado fácil. Los bonos de corto plazo, eh, al tener una duración bastante corta, transar los bonos de corto plazo en mercados que no sean mercados mayoristas es caro, porque normalmente los costos de transacción tienden a ser relativamente fijos y con plazos cortos se exponencia el impacto en los yield, en las tasas, ¿ok? Y eso nos ha permitido a nosotros, al estar en un mercado mayorista, poder tomar bloques de papeles, o sea, bloques grandes, a tasas bastante atractivas, ser un proveedor de precios. Yo diría que en general muchas de las posiciones que hemos construido han sido posiciones donde hemos nosotros tomado oportunidades cuando otros estaban vendiendo, ¿ok? Y yo creo que eso explica también el buen desempeño que hemos tenido. Hemos aprovechado todo un equipo de trading que, digamos, se consolida entre un equipo latinoamericano, creo que es el equipo, la estructura de equipo pues, más robusta en la región, ¿ok? Ya Cristian la mostró, y funcionalmente tenemos, digamos, muchas capacidades también de trading. Si vamos a la siguiente, por favor. Acá quería yo redondear un poco eh, la filosofía de inversión que hemos tenido para tratar de gestionar los riesgos del portafolio desde una perspectiva un poco más macro, un poco más de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y aquí la verdad es que nosotros generamos un expertise, un conocimiento que está, es parte de nuestro análisis corporativo en América Latina, pero tiene una vertiente, tiene digamos, un tránsito diferente. Acá nosotros nos enfocamos exclusivamente, los portafolio managers que manejamos este portafolio,
en el análisis de refinanciamiento en cada empresa. O sea, ese es el meollo del asunto al invertir en papeles de corto plazo, ¿ok? Y les doy algunos ejemplos, o sea, recuerdo, por ejemplo, la oportunidad que se generó en los bonos de Aval 22. Fue una oportunidad muy interesante porque en aquel momento la compañía en marzo eh, había, obviamente, todavía no había mucha información en aquel momento sobre cómo iba a refinanciar los bonos que decían en octubre, si no me falla la memoria. Y la compañía anunció en marzo que había tomado ya un préstamo puente con Banca Internacional y que iba a tener el cash en efectivo en sus cuentas para pagar el bono de octubre. La verdad es que fue una tremenda oportunidad. Los bonos los conseguimos a tasas de 7, 8%. No tenía ningún sentido, ¿no? O sea, una compañía, además un holding pues muy poderoso y que ya tenía prefinanciado el bono pues fue un ejemplo creo que bastante simple de cómo aprovechar oportunidades de refinanciamiento. En el otro caso, pues la verdad es que lo que pasó con las financieras no bancarias mexicanas, ¿no? Crédito Real, Unifin y otras financieras, allá por la pandemia, cuando hicimos números, ellos tenían que refinanciar como industria más o menos 2.000 millones de dólares entre el año 2021 y el año 2024, ¿no? O sea, definitivamente nosotros veíamos que se le venía un tsunami de vencimientos al sector y cuando comenzaron a subir las tasas, dijimos, la refinanciación de estos papeles va a ser viable. O sea, y de ahí, bueno, ocurrió todo lo que sabemos, ¿no? Problemas ya contables, de carácter, problemas de los accionistas, etc., ¿no? Pero ese fue un sector que no resistió nuestro análisis de refinanciamiento y por ende, así los bonos, en su momento recuerdo que ofrecían tasas de 12%. Eh, y la verdad es que no tuvimos exposición en el sector. En general, este portafolio en los últimos casi 10 años no ha tenido ningún evento crediticio ni una venta forzada a precios de estrés, eh, pues ni nada que afecte materialmente su desempeño. ¿Ok? Lo otro es evitar los riesgos soberanos elevados. Por ejemplo, Argentina. Y creo que pues Argentina en algún momento ofrecía papeles de corto plazo a tasas de 20, ¿no? O sea, por lo menos, ¿no? Pero pues con unos riesgos muy relevantes y la verdad es que nosotros siempre hemos estado ajenos a eso. Por más que agregarle solamente 100 bips de un bono de 20%, pues agregaba 20 puntos básicos al yield, ¿no? Pero esa no es nuestra forma de pensar, ¿ya? Y tercero, hemos evitado industrias muy volátiles, por ejemplo, la minera, la tecnológica y los bonos mineros, cuando hubo el colapso en los precios de los commodities allá en 2018, 2019, la verdad es que empresas muy buenas. Viene el caso de Volcan, ¿no? Los bonos de Volcan en un momento transaron a 50 centavos, los bonos cortitos. Y la verdad es que nosotros, este tipo de industrias, pues que tienen esa volatilidad, las telecomunicaciones también han estado sumamente golpeadas, hemos estado muy al margen de estos sectores, ¿no? Y exposiciones muy limitadas. Solamente quería mencionarles, complementando, cuando uno dice, pero bueno, ya, ¿no? Nos has comentado un poco de riesgo crediticio, la gestión de la duración, el refinanciamiento, los sectores, los países, cómo se plasma eso en números. En términos de duración, ustedes lo han visto, 3 meses, 12 meses, pero cuando uno ve la volatilidad del fondo, que es el indicador numérico de riesgo de variabilidad, ¿ok? Es un indicador irrefutable de cómo el fondo maneja al final del día matemáticamente la volatilidad o la variabilidad. Este portafolio ha tenido volatilidades, ¿ok? Que han estado pues entre 0,3, 0,4, 0,5. Hemos tratado de tener un límite en 0,5. Estamos un poquito más arriba hoy día, 0,6. Pero el correlato de la gestión de los factores económicos y financieros en el portafolio ha tenido un correlato en la matemática, ¿ok? Y eso nos ha permitido, si vamos a la siguiente, algunas cosas interesantes, ¿no? Perdón, que es un gráfico un poco cargado, ¿ok? Yo diría que en general hemos tenido una rentabilidad estos últimos 2 años, 22 y 23, pues por sobre el 6%, incluso cercana al 7%, estuvimos fondo 20 de 200 y pico en la categoría, pues en el ranking de Citywire,
Y yo creo que aquí, en esta rentabilidad, en este periodo, influyeron dos cosas. Uno, y cuando realizamos la presentación, la verdad que yo le dije al equipo, oye, a mí me llama mucho la atención el gráfico inferior. El gráfico inferior es la rentabilidad de este portafolio, ¿ok? Digamos, de forma calendario, con muchos años, ¿ok? Hacia atrás, ¿ya? Y algo que me llamó mucho la atención y que creo que fue nuestra prueba de fuego para que este portafolio realmente veamos que es una oportunidad muy buena para nuestros inversionistas, es que este portafolio desde el 2010, o sea, va a cumplir casi 15 años, no tiene un año con rentabilidad negativa. O sea, eso me parece bien interesante, ¿no? Hemos pasado, la verdad es que ya no me acuerdo cuántas crisis del año 2010, por lo menos son 10, y me quedo corto, de todo tipo, ¿no? O sea, global, soberana, sectorial, financiera, defaults, tasas, tipo de cambio, commodities, y la verdad que yo creo que la de 22 fue la más difícil y terminamos con una rentabilidad positiva en el 2022, ¿ok? Que fue, yo creo que la prueba de fuego. Entonces, creo que si uno suma las rentabilidades de los últimos años, tenemos una rentabilidad positiva del 22, el 23 aprovechamos todo el viento de cola de las tasas altas, y eso es lo que nos consolida, creo, como pues, una proposición de valor, creo que bastante atractiva para los portafolios, pues que puedan requerir algún tipo de mejora a su rentabilidad a la vista o a la liquidez, ¿no? Y yo creo que es eso, o sea, este es uno de los pocos portafolios de corta duración, yo diría de buena calidad de crédito, además que representa a la región, ¿ok? Es bien interesante porque en el ranking de Citywire, que es un ranking de fondos globales, yo creo que hemos representado bien a la región, hemos representado bien a Credit Corp Capital, y hemos encontrado creo que un espacio más de riesgo-retorno con un producto, con una estrategia que ofrecerle a nuestros inversionistas y que complemente y atienda sus necesidades de inversión. Buenísimo, Víctor. Y yo creo ahí Súper. solamente para complementarle, como les dije al inicio, eso lo tenemos que pensar como un optimizador de caja, ¿no? Porque Ujú. ahora quizás no nos acordamos mucho porque las tasas están súper altas ya desde hace como un año y medio aproximadamente que vienen en ese ritmo incremental en términos de tasa, pero por muchos años, desde la crisis del 2008, las tasas estuvieron en cero. Entonces, realmente en algunos países inclusive poner tus depósitos en un banco era prácticamente pagarles para que te custodien el depósito, ¿no? Entonces, tasas negativas, ¿no? Venimos de casi más de 10 años de tasas cercanas a cero y este fondo fue capaz de entregarles una rentabilidad por encima de eso, como les digo, como ese optimizador de la caja estructural que está dentro de los planes que nuestros inversionistas tienen. Y ya para terminar y pasar a la ronda de Bueno. preguntas, simplemente resaltar los términos y condiciones del producto. Este es un fondo que es Cricor Capital Latin American Short Duration, que es el que les mencionaba que está domiciliado en Luxemburgo, que es la mayor plaza de gestores de fondos mutuos offshore en el mundo, ¿no? Ahí están todos los otros grandes gestores también de estrategias un poco más internacionales. Es un fondo que está 100% en dólares americanos, está disponible en diferentes plataformas, ¿no? Para aquellos que tienen de repente una cuenta en ASB o una cuenta en Credit Corp Capital US, pueden acceder directamente a este fondo, pero si no, si es que tuvieran una cuenta dentro de la plataforma de fondos locales de cada uno de los países, en Perú lo pueden encontrar como el fondo de fondos de corta duración, en Chile lo pueden encontrar como fondo mutuo Short Duration Latam, en Colombia lo pueden encontrar como el dólar efectivo, este está en pesos colombianos, y bueno, ya debajo pueden ver los costos asociados a cada uno de los productos según la plataforma y también los mínimos de inversión que en realidad en cualquiera de las plataformas son súper accesibles, ¿no? Así que ya con esto me gustaría pasar a la ronda de preguntas. Nos preguntaban, por ejemplo, si es que la parte de los spreads sobre los T-bills de 6 meses era neto del fee o era bruto. Entonces ahí no sé, Nicolás, si tú de repente quieres tomar esa pregunta. Víctor.
Nicolás. A mí me parece que es gross, porque en todo momento, sí, pero en todo momento se hace referencia, me parece, a las tasas promedio de portafolio y a los diferenciales que están en términos brutos. Sí, Sí, correcto. es correcto, Sí. sí, justamente Sí. tal cual dice Víctor, es bruto. Es Correcto. el ponderado de tasas menos la diferencia del tesoro para ver cuánto spread tiene el portafolio. Perfecto. De todas maneras, resaltar que los retornos calendario que mostramos aquí con Víctor son retornos netos ya de los gastos o comisiones que pueda tener el fondo, así que esa es la rentabilidad neta que está por encima de su índice comparable, ¿no? Luego tenemos otra pregunta, que es que ante la expectativa de bajada de tasas de la Fed, se espera que el fondo tenga una rentabilidad adicional debido a la subida de precios de los bonos. Sí, o sea, de hecho es básicamente nuestro escenario base, ¿no? Que veamos alrededor de 3 bajadas en el año y eso en buena cuenta es parte de las razones por las cuales hemos ido alargando la duración del fondo, ¿no? Como mencionaba Víctor, estamos ya prácticamente cercano al 1% de duración y eso, esa duración que hemos incrementado capitalizaría ante un escenario de bajada de tasas. Es tal cual. Perfecto. De todas maneras, resaltar que como este es un fondo de corto plazo, que se ha movido entre 0.2 y un año, ¿no? Que es un lineamiento máximo, digamos, de duración. Podría ser por encima de eso, pero el lineamiento máximo es un año. Lo que justamente hablamos la vez pasada con Víctor es que la rentabilidad esperada es un buen predictor de rentabilidad futura en este caso porque es muy materializable debido a la duración que es tan corta, ¿no? Entonces eso hace que nos podamos ajustar a los escenarios de tasas altas como lo hicimos en la transición 2022-2023, que es lo que resaltaba Víctor, que el 2022 fue especialmente duro para toda la renta fija, o sea, todo el universo de renta fija después de 40 años tuvo una correlación muy alta con la renta variable que cayó mucho en el 2022 debido a ese incremento de tasas, y sin embargo el fondo, que en este momento tenía muy cortita duración, pudo, en lugar de golpearse con ese aumento de tasas, capturar las nuevas tasas altas e ir reinvirtiendo a esos niveles de tasas más altas y por lo tanto terminar el 2022, que fue un año históricamente bajo y duro para la renta fija, con una rentabilidad positiva, ¿no? Así que creo que eso es muy importante. Ahora, cuando las tasas empiecen a bajar, lo mismo también, ¿no? Entonces vamos a ver obviamente que capturemos o en el hoy la rentabilidad, pero la rentabilidad foto que tenemos esperada como el día de hoy, que está más cercana entre 5,5% y 6%, no va a ser la rentabilidad seguramente que vamos a tener en 3 años, ¿no? Entonces por eso es muy importante ir incorporando también este tipo de ventanas de oportunidad en la renta fija dentro de los portafolios. Y también ahí comentar, Cristel, que de hecho si un inversionista ingresa al fondo, se hace con se hace con la rentabilidad producto de los instrumentos que nosotros hemos adquirido antes, ¿no? Vale decir, se beneficia de que previamente a que las tasas bajaran, digamos, si entra en los próximos 2 o 3 meses, pueda tener exposición a instrumentos que pagaron tasas más altas meses atrás que el fondo ya los adquirió. Entonces, por ahí también podría capitalizar un poco, ¿no? Buenísimo, no, súper importante. Y aquí también nos hacen una pregunta, y ¿cuál es el porcentaje recomendado en colocar esos instrumentos sobre la cartera si tengo un perfil conservador de inversiones? Entonces ahí la verdad es que, bueno, hay que hacer un análisis un poquito más profundo que esto. El perfil creo que es un buen indicador, también lo es el horizonte de inversión, también lo es los objetivos que uno tiene con esos excedentes, y de hecho tenemos varias opciones conservadoras dentro de la plataforma, dependiendo del país donde se sitúen. Ahí les recomiendo ver a su asesor, o si no tienen también, de repente mandarnos un correo ahí, si me ayudan enviando el correo de soporte de fondos mutuos, y nosotros felices de asignarle uno. Pero básicamente estos productos, pues por el hecho de que sean conservadores, podrían tener tranquilamente un 10%, 15% de las carteras sin ningún problema, ¿no? Lo que no puede pasar nunca, y esto por más que el producto sea ultra conservador, es nunca tener los huevos en la misma canasta, como se dice, ¿no? Entonces, por más de que de repente yo tenga un fondo que sea ultra conservador, lo que nosotros siempre recomendamos es no tener el 100% en eso, sino tratar de dividirlo al menos en unos 4 o 5 productos para que les permita una mayor diversificación, ¿no?
Así que bueno, igual ahí sí, ahora les vamos a mandar por el chat el correo de fondos mutuos para que puedan contactarse en caso no tengan un asesor. Justo ahí también nos hacen la pregunta de cómo ponerse en contacto con nosotros desde Perú. Sebastí, si me ayudas mandando por favor el correo. Y después, Nico, de repente contar un poquito, nos hacen una pregunta de la inestabilidad que han tenido los bonos en los últimos tiempos, ¿no? Y yo creo que esto hay que separarlo en varias partes, porque obviamente eso tiene una historia detrás, pero si tú nos puedes dar de repente un poquito más de contexto de qué ha venido pasando en la renta fija, dónde estamos ahora, qué pasó en los últimos años y qué se podría esperar. Sí, por supuesto. En buena cuenta, claro, los bonos no han sido, digamos, la categoría más favorecida en un escenario donde las tasas de referencia venían subiendo, ¿no? Como sabemos, la mayoría de países, liderados un poco, digamos, por lo que venía haciendo Estados Unidos y países desarrollados, venían subiendo las tasas. Y esto, bueno, por la fórmula matemática, como se valorizan los bonos, hacía que el precio de estos se vea castigado conforme las tasas seguían subiendo, ¿no? Eso ha sido un poco, digamos, la gran historia de los últimos dos años y pico, pero justamente estando cerca del cambio de la política monetaria, los bonos pasan a ser, digamos, un activo que lo que no ha capitalizado en esos años debería tener el beneficio en este escenario de bajada de tasas, ¿no? Ahora, particularmente el fondo que estamos viendo, que es de corta duración, tiene justamente el atractivo de no estar muy expuesto a esta volatilidad de precios. A diferencia de los fondos más largos, el fondo short duration, al estar muy cercano a vencimiento, lo que hace es que, si bien puede tener algún tipo de volatilidad, es bastante acotada por la propia naturaleza de que los instrumentos son de corto plazo. O sea, sabemos que un bono que llega a su término y que no tiene ningún evento crediticio va a terminar pagando el 100% del nominal, con lo cual cualquier volatilidad está muy acotada. Por eso siempre se recomienda que el horizonte sea más o menos alrededor de 3, 6 meses para poder cualquier variación, hablemos pues de un evento muy fuerte como puede haber sido el COVID, que puede haber tenido algo de impacto en todos los instrumentos de valores, pueda rápidamente ser compensado por el efecto de que los instrumentos llegan a término, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, si lo vemos como que los bonos no han tenido un buen desempeño en los últimos 2 años, eso justamente contribuye a que ahora podamos tener estas tasas más atractivas y que podamos esperar un retorno, un performance mejor del asset class para lo que sería este año y sus siguientes, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y acá, Nico, creo que estamos en una buena etapa y lo hemos mencionado un montón de veces en diferentes espacios con clientes a nivel presencial o a nivel virtual, como hemos tenido este foro el día de hoy. Y es como la renta fija, hoy estamos hablando de un producto, ¿no? Pero obviamente la renta fija no se limita solo a esto lo orientamos para el manejo de la caja, pero cuando uno tiene ya objetivos de mediano a largo plazo, puede tranquilamente incorporar una renta fija de mayor duración, ya sea con una calidad crediticia grado de inversión, ya sea con una calidad crediticia alto rendimiento, ¿no? Entonces, le permite pues incorporar otro tipo de dinámicas dentro de su portafolio, que en el hoy se han abierto pues oportunidades muy interesantes porque ya estamos en ese punto de inflexión en que las tasas ya deberían empezar a bajar, lo más probable seguro tirado sea la segunda parte del año, pero de todas maneras el mercado se anticipa y hay que estar con el mercado antes de que el evento suceda, ¿no? Así que importante nuevamente también reunirse de repente con sus asesores para poder tener esta vista un poquito más a nivel de portafolio. Me preguntan si esta inversión se puede dar como persona natural y también como persona jurídica. Efectivamente, no hay ningún problema, sin importar el tipo de inversionista que uno sea, puede invertir en este portafolio. Obviamente cada persona va a tener su propio tratamiento tributario. En el caso de persona natural, para Perú, es una retención de 5% de impuesto a la renta. Y esto es bien interesante porque estos vehículos pues tienen toda esta eficiencia tributaria, dado que si uno invierte en el producto en una plataforma internacional, estaría tributando como renta de fuente extranjera, que es 30%, pero en Perú si uno invierte a través del cascarón, digamos, que invierte a su vez en este fondo internacional, estaría tributando un 5%. En el caso de Chile y Colombia, creo que depende más de una dinámica de los rangos de cada persona y los ingresos que cada persona tiene, pero dado que cuentan con un vehículo local, estarían pagando lo más cercano a lo que otro producto local pagaría, ¿no?
Si se invirtieran a través de la plataforma internacional, sería, yo creo que eso es bien estándar, alrededor del 30% independientemente del país, como renta de fuente extranjera. Cristela, ahí quizás Perfecto. solamente comentarles también el atributo de la liquidez, ¿no? Quizás solamente para reforzar, este fondo es justamente una alternativa para la caja porque en T+2 como máximo, el inversor dispone de sus recursos ante una eventualidad que tenga que, naturalmente, ¿no? Acotar su horizonte de inversión. Digamos, yo pensaba invertir a 6, 9 meses, pero por una eventualidad o una oportunidad o una necesidad, en cualquier momento puedo solicitar el rescate y al ser un fondo de corto plazo y de alta liquidez, dispone libremente de los recursos para lo que considere conveniente sin tener ningún efecto de penalidad, como puede ser en el caso de un depósito, como puede ser en un fondo quizás más largo, donde se puede ver un poco más afectado. Acá claramente buscamos darles esa tranquilidad a los clientes, por eso es que contamos mucho la volatilidad y tratamos en ningún momento tener pues un mes negativo. Ni exposiciones mayores a riesgo, ¿no? Sí, y justo en línea con esa pregunta, Nico, y gracias por la aclaración, creo que el tema de la liquidez es súper sensible, sobre todo cuando uno tiene un perfil más conservador o muy de corto plazo, es un atributo bien relevante. Y aquí nos hacen una pregunta, ya con esta terminamos, y es, ¿en qué productos se invierte el fondo? ¿No? Si tuviéramos que hacer una recapitulación de todo lo que mencionó Víctor, ¿qué productos tiene este fondo adentro? ¿Cuáles son los subyacentes? ¿Qué clasificación promedio? ¿No? ¿Y cómo es que llegan a esa rentabilidad que hoy por hoy tienen? Sí, claro. Esencialmente, el principal componente del fondo son bonos latinoamericanos, investment grade, que constituyen en buena cuenta casi el 90% en promedio, 85-90% de la composición del fondo. Como asset class, mejor dicho, al 90% es de bonos. Ahora, históricamente, dentro de esta composición, tenemos alrededor del 70% en Latinoamérica y otro 30% en otro tipo de mercados desarrollados mayormente, como mencionaba Víctor en su momento. Estados Unidos fue una oportunidad que vimos, algunas pequeñas posiciones en Europa, y tratamos de que por lo menos 3/4 partes del fondo sean componentes investment grade, justamente porque buscamos la mejor calidad crediticia de los instrumentos, y dejamos este pequeño cuarto, si se quiere decir, del fondo para aquellos instrumentos que, si bien no son investment grade, tienen un riesgo de refinanciamiento prácticamente muy acotado, ¿no? Porque ya disponen de los recursos, porque tienen unas líneas adicionales, entre otras características, o porque son empresas de primer nivel, pero que, digamos, están en un país como puede ser Brasil, Colombia, donde por más que nada por el techo de riesgo país no logran tener el investment grade, pero que sabemos que son compañías muy sólidas que cuentan con amplitud de recursos. Entonces, aparte de ello, bueno, el fondo puede hacer también depósitos. No es obviamente su principal interés, porque claramente busca generar este valor agregado a través de la diversificación de esos instrumentos. Y no tenemos pues otro tipo de componentes un poco más, que cabe la palabra, sofisticados, como puede ser derivados, otras cosas, porque creemos que el principal atributo del fondo es ser un portafolio con instrumentos bastante conservadores, de pleno entendimiento para quien deposita su confianza en nosotros, y nos mantenemos dentro de esos parámetros que siempre vamos siguiendo y presentándoles mes a mes a través de los informes mensuales que vamos remitiendo a los clientes, ¿no? Esa es esencialmente una foto del teléfono. Perfecto, Nico. Yo me centraría ahí también en que la clave es seleccionar bien los papeles que van a incluir dentro del portafolio, considerando que el riesgo de refinanciamiento pues, para instrumentos de corto plazo es un riesgo relevante, y ser dinámico, ¿no? Que podría ser algo natural debido a la corta duración que tiene, que hace que estemos renovando constantemente el portafolio, pero hay que ser muy tácticos y muy estratégicos al mismo tiempo para poder no desviarnos del camino, del propósito estratégico que tiene el portafolio, pero al mismo tiempo poder aprovechar cualquier oportunidad, como mencionaba Víctor, esa del Grupo Aval, de repente, o alguna oportunidad que en verdad tácticamente pues sume a la rentabilidad del portafolio, y creo yo que se ve bastante claro en los objetivos y, bueno, en los rendimientos obtenidos, mejor dicho, que ha tenido el portafolio, ¿no?
Y bueno, ya con eso quiero terminar. Muchas gracias a todos por conectarse. Cualquier consulta que ustedes tengan pueden contactarse al correo consultas@creditcorpcapital.com. Ese es un correo que lo atendemos desde Perú. Si ustedes fueran de Chile o Colombia, nos ayudaría mucho que nos ayuden ahí a especificar de qué países vienen y felices los ponemos en contacto con las personas indicadas. Y nada, ya nos veremos en una próxima oportunidad y cuenten con nosotros para poder seguirlos ayudando. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias a todos también.